En la mesita de noche, Lumi, una lamparita redonda, encendió su lucecita calentita. Lumi era una lamparita pequeña y redonda. Tenía una carita dulce y dos ojos brillantes. Vivía en la mesita de noche de un niño pequeño. Cada noche, encendía su luz suave y amarilla para él. A Lumi le encantaba dar luz por la habitación. Su luz era como un solecito pequeño en la noche. Cuando ella brillaba, todo se veía bonito y calentito. Nadie tenía miedo de la oscuridad con Lumi cerca. Por eso, Lumi se sentía muy feliz e importante. Pero cuando el niño se dormía, apagaban a Lumi. «Buenas noches», decía la mamá, y apagaba la luz. Entonces toda la casa se quedaba muy oscura y callada. Y Lumi se dormía también, sin brillar hasta la mañana. Una noche, Lumi no se pudo dormir. La casa estaba oscura y muy callada. De repente, Lumi vio algo muy raro junto a la ventana. Una lucecita pequeña brillaba sola en la oscuridad. Lumi parpadeó, muy sorprendida. «¿Quién enciende esa luz por la noche?», pensó Lumi. La lucecita brillaba y se apagaba, brillaba y se apagaba. No era la luz del niño. Tampoco era la luz de la mamá. Lumi miraba la lucecita con mucha curiosidad. Ella estaba apagada, pero algo seguía brillando en la casa. ¿Quién encendía esa luz a esa hora tan tarde? Mañana voy a descubrirlo, se dijo Lumi. A la noche siguiente, Lumi se quedó despierta. La lucecita volvió a brillar en la oscuridad. ¿Quién la encendía? La lucecita iba de un lado a otro. Subía, bajaba y daba vueltas por el aire. Brillaba un momento y luego se apagaba. Esa lucecita parecía estar viva. Lumi nunca había visto algo tan bonito y tan raro. ¿Qué será esa lucecita?, se preguntaba Lumi. ¿Una estrella perdida? ¿Un trocito de luna caído del cielo? La lucecita era muy pequeña, pero brillaba con mucha fuerza. Lumi quería encender su luz para ver mejor. Pero estaba apagada y no podía encenderse sola. Solo las personas podían encenderla con el botón. Tengo que buscar la verdad, pensó Lumi. La lucecita se acercó despacito a la ventana. Allí brilló un momento, triste y solita. Después se fue volando hacia el jardín oscuro. Lumi la miró hasta que ya no pudo verla. Esa noche, Lumi no dejó de pensar en la lucecita. ¿De dónde venía esa luz tan misteriosa? ¿Por qué entraba en la casa por la noche? ¿Y por qué parecía siempre tan solita? Lumi decidió esperar despierta una vez más. Quería ver de dónde venía la lucecita. Quería buscar el secreto de la luz de la noche. Su curiosidad brillaba más que nunca. Esta noche voy a descubrir la verdad, dijo Lumi. Voy a buscar de dónde viene esa lucecita misteriosa. Las horas pasaron muy despacio. La casa estaba oscura y todos dormían. El silencio de la noche la ponía un poco nerviosa. Lumi miraba la ventana sin cerrar los ojos. Esperaba ver la lucecita aparecer otra vez. De repente, algo brilló cerca de la ventana. Era la lucecita, pequeña y temblorosa. Entró volando en la habitación, sin hacer ningún ruido. Lumi se quedó muy quieta, mirando con atención. La lucecita voló por encima de la cama del niño. Brillaba y se apagaba, brillaba y se apagaba. Parecía cansada y un poco perdida. ¿Qué estaría buscando con tanta prisa? Buscaba algo por toda la habitación oscura. Entonces la lucecita vio a Lumi sobre la mesita. Se acercó despacito, con mucho cuidado. Lumi sintió un poquito de miedo al principio. Pero también tenía muchas ganas de saber quién era. La lucecita se posó justo al lado de Lumi. De cerca, brillaba con una luz verde y dorada. Era la cosa más bonita que Lumi había visto nunca. «Hola», dijo Lumi, muy bajito. La lucecita brilló, como diciendo hola también. Pero no dijo ni una sola palabra. Solo brillaba y temblaba, solita en la oscuridad. Lumi quería saber quién era de verdad. «¿Quién eres tú?», preguntó Lumi con cariño. La lucecita se acercó despacito. Y entonces, por fin, Lumi pudo verla bien.
La lucecita tenía 2 alitas muy finas. Tenía 6 paticas y 2 antenas pequeñas. Y en su colita llevaba una luz calentita. Lumi se quedó con la boca abierta. No era una estrella ni un trozo de luna. ¿Tú enciendes tu propia luz?, preguntó Lumi. La pequeña criatura brilló un poco más fuerte. Su lucecita se encendía y se apagaba despacito. Lumi nunca había visto nada igual en su vida. La criatura intentó brillar con más fuerza. Pero su lucecita era cada vez más débil. Brillaba poquito, como si estuviera muy cansada. Lumi quiso ayudarla enseguida. Algo le pasaba a esa lucecita de la noche. Lumi entendió que la criatura estaba muy triste. Volaba sola, de casa en casa, todas las noches. Buscaba una luz amiga en la oscuridad. Pero siempre la apagaban, y se quedaba solita otra vez. ¿Por qué entras en las casas por la noche?, preguntó Lumi. La criatura voló despacito hasta la ventana. Miró el jardín oscuro, muy callada y triste. Allí afuera, todo estaba negro y vacío. Entonces la lucecita brilló con todas sus fuerzas. Por un momento, iluminó toda la habitación. Y Lumi por fin entendió quién era su nueva amiga. Era una luciérnaga. Una pequeña luciérnaga perdida, que brillaba sola en la noche. Yo soy una luciérnaga, dijo la criatura, muy bajito. Por la noche brillo para buscar a mis amigas. Pero hoy no las encuentro por ninguna parte. Y tengo un poquito de miedo de la oscuridad. Por eso entro en las casas con luz, explicó. Cuando veo una lucecita, ya no me siento tan sola. Tu luz calentita me hace sentir mucho mejor. Por eso me acerqué a ti esta noche, Lumi. Lumi sintió mucho cariño por la luciérnaga. Las dos brillaban, cada una a su manera. Las dos daban luz cuando todo estaba oscuro. Ninguna de las dos quería estar sola. En el fondo, las dos eran muy parecidas. No estés triste, dijo Lumi con dulzura. Yo también brillo en la oscuridad, igual que tú. Podemos brillar juntas todas las noches. Así ninguna de las dos va a estar sola nunca más. La luciérnaga brilló de pura alegría. Se posó al lado de Lumi, en la mesita de noche. Y las dos lucecitas brillaron juntas hasta el amanecer. Una grande y amarilla, otra pequeña y dorada. Por la mañana, el niño llevó la luciérnaga al jardín, con sus amigas. A veces, la luz más bonita es la que compartimos con alguien. ¿Y en tu casa, quién enciende la luz cuando todo está oscuro? Cuéntamelo en los comentarios.